Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Historia Fácil. Yo soy tu profesor de Historia, Eleazar Barajas. En esta ocasión te presentaré el siguiente video que corresponde a los procesos y acontecimientos mundiales de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo pasado, es decir, el siglo XX. Así pues, te compartiré algunos aspectos relacionados con este tema que nos servirán para comprender hechos históricos y los sucesos que cambiaron las condiciones de vida de ese tiempo y que también nos permitirá reconocer el pensamiento de la Ilustración y su efecto transformador en Europa y en el mundo, al igual que poder comprender la relación entre el liberalismo y la economía capitalista en ese tiempo e identificar el papel de la burguesía que surgió como una nueva clase social, al igual que el proletariado. Todo lo anterior son aspectos propios de la asignatura de Historia. Espero que sea de tu agrado. Comenzamos. Pues bien, los procesos y acontecimientos mundiales de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XX en Europa y específicamente en el Reino Unido, es decir, en Inglaterra, surgieron una serie de cambios vertiginosos. Esto quiere decir que fueron muy rápidos. Así que en Inglaterra y en Francia se empezaba un proceso de industrialización. La burguesía ganaba cada vez más influencia en la sociedad gracias a sus inversiones. Ambas naciones se enfrentaron durante la segunda mitad del siglo XVIII en una guerra que fue conocida como la Guerra de los 7 Años. Conflicto en el que se buscaba apropiarse de otros territorios y controlar el comercio marítimo. Los ingleses lograron imponerse a Francia gracias a su poderío naval y a sus adelantos tecnológicos. El armamento del Imperio Británico se convirtió en hegemónico. Esto quiere decir que tenía todo el poder o era líder de todos los demás. Y en Londres, su capital, era el centro comercial y financiero del mundo. Y en este sentido, gracias al liberalismo, benefició a una nueva clase social que surgió a finales de la Edad Media. Esto en las postrimerías del siglo XVIII. La burguesía se afianzó como una nueva clase social que apoyaba y difundía las ideas de la Ilustración. Y en este grupo social estaba conformado por comerciantes, profesionistas e industriales, quienes buscaban una sociedad más libre en la que pudieran expresar abiertamente sus ideas e impulsar la producción industrial y el comercio. El liberalismo, basado en la división de poderes, consistía en el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todo esto prestaba seguridad a las garantías para el empresario privado, siempre buscando apoyar al sistema económico sin inflación, es decir, sin una deuda pública para el Estado. Una Inglaterra que tenía un gran comercio naval y control casi absoluto de la India, que era su fuente de materias primas para su industria. Por otro lado, también dio un paso al Parlamento, que se convirtió en un contrapeso del rey, limitando todo su poder. Recordemos que la Ilustración también surgía como una nueva influencia, así como las ideas ilustradas de los pensadores como Rousseau y Montesquieu. Y en Francia, que al levantarse en armas tras lograrse su revolución en julio de 1789, inició unos cambios y obligaron a la nobleza a renunciar a muchos de sus privilegios. Y a finales de ese mismo mes se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde establecía que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, sin importar su condición social, económica, y que tenían derechos y consideraciones inherentes a la naturaleza humana, la libertad de adquisición de propiedades, de seguridad y de la resistencia a la opresión. La Ilustración proponía una sociedad más igualitaria, crítica y libre. Por ejemplo, en Francia, Montesquieu propuso la división de poderes. Voltaire proponía que el hombre debe tomar su destino en sus manos para poder mejorar su condición de vida, y Juan Jacobo Rousseau fue el autor del contrato social. Las consecuencias de estos cambios, como ya se mencionaron, fueron la Revolución Francesa en 1789, la independencia de las 13 colonias en 1776, las independencias hispanoamericanas, así como la independencia de nuestro país México en 1810.
Con respecto a la Ilustración, es importante destacar que inspiró en gran medida el documento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. La difusión masiva del conocimiento y razonamiento humano fueron características de la Ilustración. Otros cambios se dieron en la Revolución Industrial: el avión por los hermanos Wright en Estados Unidos en 1899, el automóvil por Carl Benz en 1885, el teléfono por Alejandro Graham Bell en 1876, la máquina de vapor por James Watt, que logró perfeccionarla en 1768. Así como también en estos cambios tenemos las nuevas tecnologías de producción industrial. La humanidad no había tenido tantos cambios en cuanto a su economía y productividad. Generó todo esto un proceso de industrialización que provocó una competencia por un mayor dominio territorial por materias primas. Principalmente el desarrollo del proceso de la industrialización, que comenzó a mediados del siglo XVIII. Llevó a las potencias europeas a una competencia por apropiarse de territorios en Asia, África y posteriormente en Oceanía. Esto es un proceso de expansión para dominar al mundo que modificó el balance de las fuerzas políticas y permitió la consolidación del capitalismo como un nuevo orden económico internacional, ocasionando una tensión entre potencias europeas, creándose las condiciones para el desarrollo del imperialismo por el control de todos los territorios, lo que afectó el desarrollo de los pueblos dominados por potencias industrializadas, obligándolos a depender económicamente y tecnológicamente de sus respectivas metrópolis. Así que la brutal competencia de las grandes potencias por el dominio del mundo agudizó la tensión entre ellas. Esta tensión condujo al estallido de una contienda armada de producciones sin precedentes. Esta fue llamada la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918. En la Gran Guerra, como también se le conoció a este hecho histórico, dejó a un organismo llamado Sociedad de Naciones, y su función principal era mantener la paz en Europa y en el mundo. Sin embargo, este hecho dejó al mundo en una profunda crisis económica, política y social. Claro que todo esto fue derivado de esta guerra. Pero esa ya es otra historia y será tema para otro video. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado el video, así como también que haya sido de tu ayuda. Oye, ya sabes, échame la mano y suscríbete al canal, regálame un like, activa la campanita para que recibas notificación de otro video, para seguir haciendo más videos y mejorar este canal e incluir diferentes temas que puedan servir a otros. Y muchas gracias por compartir. Aquí nos vemos pronto con otro video.